Bueno, hace algunos días atrás la noticia llegaba desde el Consejo Empresario Mendocino, que había presentado un estudio sobre los municipios y sobre específicamente las finanzas municipales. Sin duda fueron datos bastante particulares en relación a la situación de cada uno de los municipios de la provincia de Mendoza, y para hablarnos concretamente de esos resultados estamos en comunicación con Federico Pagano, que es presidente del Consejo Empresario Mendocino. ¿Qué tal? Buenos días, Federico, ¿cómo le va? Muy buenos días a la audiencia y gracias por la comunicación. Bueno, estuvimos viendo algunos detalles vinculados con este informe en el cual ustedes destacan que la planta del personal en los municipios tuvo un crecimiento importante, pero también dan detalles respecto a las finanzas de los municipios. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, claramente el estudio primero nos llevó realmente un trabajo muy importante. Uh-huh. Creo que lo primero que hay que remarcar y sobre lo que esperamos que se pueda trabajar y en serio es en la información en sí. Sí. La información que se encuentra en el Tribunal de Cuentas en algunos casos es útil, pero en otros casos es incompleta. No hay una estandarización de la información, con lo cual procesar todo esto llevó muchísimo tiempo. No está al alcance del ciudadano de a pie, con lo cual creo que la primera conclusión es que tanto el Tribunal de Cuentas como los municipios tienen que ir hacia un estándar único de información. Uh-huh. Y que sea accesible para el usuario, para la persona común que quiere analizar y ver cómo van las finanzas de su municipio. Creo que sí, es parte de la transparencia pública. Después sí, como vos comentabas, es correcto, el empleo municipal creció un 14% en esta década, digamos, en una década donde justamente el empleo privado, la actividad económica privada, que en definitiva es la que genera los recursos, fue justamente en el sentido contrario. Uh-huh. Con lo cual, bueno, eso ya marca un poco la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Uh-huh. Federico, ustedes también hacen un análisis de cómo de alguna manera han caído los ingresos por habitante, y también es un reflejo de cómo es la situación de los municipios, sobre todo de las zonas, ya sea Gran Mendoza, Valle de Uco y las regiones, porque esto sin duda también lo que refleja es el crecimiento o no de esas zonas, ¿no? Claro, o sea, nosotros, ustedes saben, hacemos 2 informes fiscales al año. Uh-huh. Justamente en ellos analizamos toda la parte del ingreso público, del ingreso privado y el ingreso de la provincia, con lo cual en ese sentido eso está estamos habituados a hacerlo, y nos parecía interesante por esta comparación donde la economía provincial cayó un 11% estos 10 años, el ingreso per cápita un 20%, y en contraste los recursos de los municipios crecieron un 8%. Uh-huh. Claramente, incluso los municipios han tenido un mejor rendimiento en lo corriente respecto del gobierno provincial, con lo cual uno podría estar hablando de municipios bastante saludables respecto de una provincia más complicada en el sentido público, ¿no? También. Claro. Analizando un poco todos estos parámetros que ustedes han tenido en cuenta y sobre todo destacando esto que usted decía, ¿no? Que ha sido un trabajo de análisis bastante intensivo, de acuerdo también a la disponibilidad por ahí que se tenía de la información. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegan después de esto, no? Porque sobre todo lo que uno al menos ve como visible es que la situación, sobre todo en el sector privado, sigue siendo la más difícil, ¿no? No, lo primero, y creo que todo va en la misma línea, es que digamos, la provincia, si bien tiene pocas herramientas o no son tan importantes como las de la nación a la hora de promover lo privado, uh-huh, creo que está claro que lo que se ha hecho en los últimos 10 años no ha dado resultados. Uh-huh. O sea, uno más allá de los distintos colores políticos y demás, lo que está claro es que los resultados de lo ocurrido en los últimos 10 años, desde el punto de vista del crecimiento de la provincia, no ha funcionado. Uh-huh. En ese sentido, si vemos cosas que están claras, se saltan de los números, es que en ese mismo proceso, donde no logró crecer el sector privado, hubo un crecimiento muy fuerte de la matriz impositiva, sí, y un crecimiento muy fuerte del gasto del Estado. Si bien los últimos 2 gobiernos han hecho un esfuerzo por intentar retroceder un poco en ese sentido, está clarísimo que cuando el Estado avanza un paso en el sentido de aumentar el gasto, el retroceso cuesta horrores, uh-huh, y los que lo pagan son los privados con un exceso de presión tributaria, costos laborales y demás que hoy no permiten crecimiento. En ese sentido, nosotros hemos llevado al Consejo Económico, Ambiental y Social 4 propuestas que van justamente en líneas con tratar de cambiar de fondo y de plano
situaciones que entendemos son lo que produce esto. ¿Cuáles Una son? de ellas Sí. es un trabajo sobre, que proponemos, un trabajo sobre ingresos brutos, que es básicamente esto. Ujú. Todo el crecimiento que se produzca sobre ingresos brutos del sector privado, que el sector privado pueda decidir o contratar nuevo empleo genuino o pagar en ingresos brutos. Mm. No puede aplicarlo a ninguna otra cosa que no sea nuevo empleo genuino y privado. Nosotros entendemos que ahí, por supuesto, que el riesgo lo está corriendo el sector privado, lo está corriendo el empresario, porque no es lo mismo pagar ingresos brutos que una nueva contratación, pero también entendemos que es una alternativa a algo que a la provincia la queja, que es este tema de la falta de empleo. O sea, la provincia de Mendoza hoy no solamente no tiene los recursos que necesita, sino que tiene una tasa de desempleo altísima, lo cual genera problemas sociales, y el único que puede sacarnos de esto en forma genuina, o sea, con una continuidad temporal, es el sector privado. El Estado ya está con exceso de cantidad de personas, con lo cual necesitamos no solamente contratar las que están desempleadas, sino contratar las que están desempleadas y empezar a sacarle recursos al Estado que se dirijan al sector privado. Pero esto va a llevar tiempo y requiere medidas que justamente sean de fondos y permanentes, no cuestiones temporales. Vemos con buenos ojos lo que se ha hecho con el Mendoza Activa, los programas que está sacando el gobierno provincial, pero nosotros vemos que son programas que de alguna manera atienden el corto plazo. Cuando una empresa decide una contratación de personal, no está pensando en los próximos 6 meses, está pensando en el largo plazo. Si una contratación, una vinculación de trabajo, implica una relación de largo plazo. En ese sentido, si las variables básicas, en este caso el costo laboral o los costos tributarios, no son modificados en el largo plazo, esa decisión probablemente no se tome. Nosotros estamos buscando propuestas que justamente empiecen a corregir esas distorsiones de base que tiene la economía mendocina, como todas las otras de la Argentina, y que permitan que el sector privado genere lo que tiene que generar, que es en definitiva empleo. Venimos con una situación, usted lo acaba de decir, ¿no? Con un nivel de desempleo bastante importante en la provincia de Mendoza. Es una situación que también se da a nivel nacional, y en este caso la referencia que le voy a traer es justamente de lo que el gobierno nacional quiere como programas, que es a través de la asistencia que llega a distintos sectores, los más vulnerables, eso se transforme en trabajo. Digo, parece algo muy ambicioso. A veces cuando uno escucha a los funcionarios hablar, piensa que tal vez la solución llegue por ese lado, pero en realidad las políticas no están generando concretamente el trabajo que podría reactivar distintos sectores en la economía, digo, de todo el país. ¿A qué se debe? ¿A las decisiones políticas que son erradas? Yo creo que acá hay una combinación de factores, pero claramente lo que no se ha tenido en cuenta, realmente como corresponde, es que lo único que puede sacar el país adelante, o sea, lo que genera la producción del país es el sector privado. ¿Sí? Para que el sector privado crezca, hay cosas que son indispensables. Una es la continuidad de las reglas de juego. No digo cuáles reglas de juego, pero una vez que se dispusieron las reglas, tienen que ser permanentes en el tiempo. Porque si no es muy difícil organizar un negocio o una empresa a la cual permanentemente se le cambian las reglas de juego. Otro factor clarísimo es que el costo laboral hoy en la Argentina, tanto del punto de vista del costo permanente, como los riesgos asociados al trabajo, todo lo que es la litigiosidad laboral y todo eso, están fuera directamente de parámetro, ¿sí? Entonces, hoy tenemos en Argentina dicotomías que son de este estilo. El empleado gana poco y tiene razón que gana poco. Y al empresario ese empleo le cuesta carísimo y tiene razón que le cuesta carísimo. En el medio, el que se lleva esa diferencia es el Estado, que encima distribuye mal esos recursos, con lo cual esa persona que hoy, digamos, un empleado de comercio, del rango escalafón más bajo, que debe estar hoy más o menos unos 55.000 pesos de bolsillo, cuando tiene la suerte de estar 100% en blanco, ¿sí? Al empresario le está costando cerca de 90.000. Entonces la persona realmente vale 90.000 pesos mensuales, ¿sí? Pero solamente recibe 55.000. Claro. Con otro agravante más. En ese nivel de ingresos, la mayoría o la mayor parte de ese salario va destinado al consumo de bienes básicos, que a su vez están grabados con el 21% de IVA, o sea que de los 55.000, el 21% ya se va en IVA. Ni contar la cantidad, el ingreso bruto que se acumula en cascada. Entonces, cuando uno analiza el costo que tiene la persona, el asalariado, respecto del valor de su trabajo, que en este caso está en los 90.000 pesos, y el poder de compra real que tiene después, debido a la tremenda carga tributaria y costo laboral que hay en Argentina, está clarísimo dónde está el problema. El problema no es el sector empresario, el problema no es el trabajador,
El problema es quien ha regulado esa relación en el medio, donde al trabajador no le dejan disponer de lo que realmente vale, ¿sí? Y después, encima, los servicios que reciba de parte del Estado no son buenos. Federico, los pronósticos desde el sector, digamos, gubernamental, hablamos del Ministro de Desarrollo Productivo, incluso en los gobiernos provinciales, son optimistas y hablan de, bueno, vamos a ver una recuperación en 2022 siendo bastante optimistas. Ustedes que son los que están, digamos, involucrados directamente en la generación de empleo, en pagar las consecuencias de una pandemia, ¿cuál es el pronóstico que tienen? Bueno, ahí vamos a hacer unos análisis bastante claros. La Argentina en el año 2020, respecto de la pandemia, cayó en su Producto Bruto Geográfico a valores del 2014. ¿Sí? O sea, hemos retrocedido 6 años respecto del producto del país. Con lo cual, por lógica, y salvo que uno realmente haga las cosas muy mal, debería haber un rebote. Esto existe en todas las economías. O sea, cuando uno cae, luego siempre hay un efecto rebote. El problema es que el efecto rebote es eso, es un rebote. Uno tira la pelota, pica, vuelve a subir, pero si uno no cambia las condiciones o no le genera nuevos impulsos a esa pelota para que siga subiendo, vuelve a bajar. ¿A dónde vamos a converger? O sea, si los últimos 10 años de la Argentina, donde no hubo pandemia, el país sistemáticamente fue hacia atrás, ¿qué cambió para que eso cambie? O sea, pretender que la Argentina entre en un proceso virtuoso de crecimiento, si no hacemos nada distinto, y de vuelta, esto es un tema de bases. La presión tributaria argentina es enorme, el costo laboral en Argentina es tremendo, los riesgos asociados a la contratación de trabajo son muy altos, y todo esto va en detrimento del trabajador. O sea, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, pareciera ser que están trabajando en el sentido de tener un club exclusivo de pocos participantes, en vez de tratar de que haya cada vez más personas en trabajo formal. O sea, se exigen cosas al sector privado, que el sector privado no puede convalidar. En definitiva, lo que hace es buscar alternativas para reemplazar mano de obra o trabajo de personas por máquinas, ¿sí? Sí. Con lo cual, a lo largo del tiempo, cada vez tenemos menos gente contratada. Y tensando la relación para que esto ocurra. Cuando lo que necesita la Argentina, por las condiciones que tiene y por la situación en la cual está, es realmente ser un país más intensivo en mano de obra, pero para eso no hay otra manera que disminuir los costos del trabajo. Cambiar las reglas del juego. No es que la persona gane menos. Claro. Ojo, no es que la persona gane menos, es que la gran parte de esos ingresos que está aportando el sector privado vayan a la persona. Al trabajador y trabajadora. La persona que eligen qué gastar. Tal cual. Federico, muy interesante la charla. Realmente vamos obviamente, a estar atentos a esto, ¿no? A las señales que vayan dando los distintos sectores, porque es lo que decíamos. Los funcionarios desde su lugar hablan de un pronóstico que es optimista, pero la realidad por ahí, digo, del día a día y del trabajador o trabajadora es distinta. Y lo que obviamente se ve en el futuro es algo sombrío y ojalá no se dé. Pero bueno, tenemos la esperanza de que las cosas cambien y sobre todo que en algún momento alguien se dé cuenta que las reglas del juego tienen que cambiar, ¿no? Exactamente. Así es que bueno, muchísimas gracias, Federico. Por favor, que tenga muy buen día. Saludos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino, haciendo un balance. Primero, obviamente, comentándonos sobre este trabajo, este informe que han llevado adelante en el análisis de las finanzas públicas provinciales, pero también hablando del pronóstico. Concretamente dijo, bueno, si no hay cambios, difícilmente este desarrollo que quieren los gobernantes, tanto en las provincias como en la nación, difícilmente llegue.